Deutsch für dich, alemán para ti. Para dominar una materia, necesitas entender cómo todo está conectado. También en alemán. ¿Quieres saber cómo? Entonces quédate, porque hoy vamos a ver cómo todo está vinculado en alemán. Pues yo soy David de Austria, soy coach de alemán desde hace 12 años y yo sé que es migrar a otro país. Yo sé que es aprender otro idioma, conocer otra mentalidad, integrarse a la sociedad y crear una nueva vida social tal como laboral. Y quiero enseñarte cómo eso también puede ser una realidad para ti si eres ingeniero o ingeniera. Y pues, ¿por qué me dirijo a ingenieros? Pues yo mismo soy uno. Tengo la maestría en Facility Management y entiendo perfectamente cómo piensas tú como ingeniero. Pero si tú no eres ingeniero o ingeniera, pero te gusta lo que estás escuchando, pues quédate aquí. Estás muy bienvenido y bienvenida. Y si tienes alguna duda, pregunta, por favor, ponme un comentario en el chat. Pero primero necesito saber si quieres entender algo mejor, el sistema global del idioma alemán, entenderlo en su totalidad. Y si sí, pues ponme un yo en el chat, por favor. Aquí en Zoom o en Facebook o en Instagram. Si tú quieres saber cómo funciona alemán en su totalidad, pon un yo, por favor. Pues para tener una vista holística es indispensable conocer los diferentes aspectos, los diferentes ingredientes y elementos de una materia. Y como sabes, en un idioma hay muchos elementos que hay que entender y saber. Uno de estos elementos claves, como lo escuchaste en la semana pasada, si te perdiste este en vivo o la grabación, te voy a hacerlo conocer. Son los géneros, que es un tema demasiado importante. ¿Por qué? Porque los géneros en alemán, aparte de que hay 3 géneros, forman como 60% de la gramática en alemán. Así, manejas bien los géneros, manejas bien más que la mitad de la gramática en alemán. Los géneros son como un tejido en todo el idioma alemán. Y por eso hay también muchos vínculos. Y en mi método te hago ver estas conexiones precisamente. ¿Y para qué? Pues para que tenga sentido todo, porque si algo se queda abstracto, nuestro cerebro lo rechaza, ¿sí? Tiene que tener sentido, tiene que tener su lógica para que se capta, ¿sí? Y lo he experimentado tantas veces que me llegaron alumnos ya aprendiendo 1 año, 2 años de alemán y no tenían ni la menor idea de estas conexiones. Y de repente pudieran verlas. Y todo tenía sentido de repente para ellos. Y literalmente eran como ciegos, ¿sí? Y muchas veces me preguntaron, pero ¿por qué nadie explica eso? Porque si hubiera sabido eso antes, hubiera sido mucho más fácil. Y yo siempre digo, pues, ¿cuántos ingenieros hay que son coach de alemán como yo? ¿Quién se mete a este tema tan profundo, analizando todo en su último detalle, conociendo también no solo mi idioma, también entendiendo la mentalidad latina, también conoce el pensamiento de un ingeniero y empecé a preparar todo en una manera sencilla para que se entienda fácilmente? Y a mí me encanta hacer eso, me fascina, es mi pasión. Y precisamente porque yo sé que es aprender otro idioma, créeme, lo he luchado demasiado para aprender español. No lo hablo perfecto tampoco hoy, pero si me estás escuchando, me puedo explicar y defender y más, sin problemas.
Pero eso es exactamente lo que estoy haciendo para ti, porque yo te doy más o menos el sistema de alemán como premasticado, porque a mí nadie me lo ha servido así. Si en aquel tiempo alguien se hubiera acercado y me hubiera dicho, mira, aquí español, todo preparado, solo sigue este camino y te va a ir muy bien, pues lo hubiera hecho, felizmente, porque yo no quiero que tú tengas esa lucha como yo. Pero ya vamos a los detalles. Y te tengo una pregunta. Pues aquí tenemos dos ingredientes, dos elementos del idioma. Es el artículo definido y el otro lado el pronombre personal. Pregunta, a ver, ¿cómo conoces tu lengua materna? ¿Cuál es el artículo definido masculino en español? A ver, si alguien lo sabe. Si lo sabes, ponlo en el chat, por favor. Ahí en Zoom. O también Instagram. ¿Alguien lo sabe? El artículo definido masculino. En español. Todavía no tengo sugerencias. Nada. A ver. No. ¿Nadie se atreve? Entonces vamos a ver. Porque seguramente lo conoces. Pues es él, ¿verdad? Él es el artículo definido en español. Y en alemán es der. Vamos a ver, el pronombre personal. ¿Alguien sabe cómo es el pronombre personal masculino en español? Ya tenemos clase. ¿Quién sabe? Es él. Él es el pronombre personal en español. Y en alemán es er. Y ahorita vamos a ver cómo es el vínculo, cómo es la conexión. Y es claro. Der es el artículo, se quita la D y sobra el pronombre. Y ahí vemos perfectamente cómo está vinculado. Y en español igual. Quizás nunca te diste cuenta, pero el pronombre y el artículo son idénticos. Luego vamos a ver femenino. ¿Cómo es el artículo definido femenino en español? ¿Quién se lo sabe? A ver. ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? El artículo la, ahí está. La, correcto. Es el artículo femenino la. En alemán es die. ¿Ok? Die en alemán. Y el pronombre ella en español y sí en alemán. Aquí también vemos en español el vínculo entre el artículo definido y su pronombre. Solo se agrega ella, es ella. Y, como vemos, la D se convierte en S y tenemos el pronombre personal. Y ya llegamos al tercer género, eso no existe en español, y es das. Lo más cercano en español sería el lo bonito, por ejemplo. ¿Sí? Y su pronombre es en español también, otra vez lo vi, por ejemplo, sería lo más cercano a ese es en español, en alemán. Y también el vínculo es obvio, es la S, se quita la D y la A se convierte en E. Y ya tenemos el pronombre es. Y así está todo vinculado, ¿sí? Y todavía tenemos el plural. ¿Cómo es el artículo definido en plural en español? A ver si tenemos especialistas aquí. Los artículos definidos plural, masculino y femenino. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién es él o la valiente? A ver. Entonces lo vamos a revelar. Es ellas, ellos. Los colores, azul masculino, rojo femenino. Perdón, los y las, obviamente, sí, ya estaba en el pronombre.
ya lo revelé. Obviamente, el artículo definido masculino y el artículo definido femenino. Y los pronombres, ¿cómo son? Los pronombres ellos y ellas, ¿sí? En alemán eso es mucho más fácil, raramente, ¿sí? Pero sí existe también, porque en el plural en alemán no distinguimos entre los géneros. O sea, femenino, masculino, todo es die. No nos importa en el plural. Lo mismo en el pronombre personal. Y aquí tenemos lo mismo como en lo femenino. La D se convierte en S. Entonces vemos die, el artículo definido, si, el pronombre personal. Y ahí están los vínculos, ¿sí? Y lo importante es conocerse, aprenderse y dominar a 100 estos artículos, estas 4 palabras. Der, die, das, die. ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho, son responsables para más de la mitad de la gramática en alemán. Y es clave para entender, manejar el sistema de todo el idioma alemán. No sé si hay alguna duda, pregunta hasta ahorita. ¿Aquí en Instagram? No. En Zoom, preguntas, dudas. En Facebook. Entonces seguimos, porque ya te voy a enseñar un pequeño ejemplo. Acuérdate cómo son los artículos. Der, die, das, die. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Querido Pepe. Obviamente es masculino, ¿verdad? Lo masculino en español está representado por la O. ¿Alguien sabe cómo se dice querido Pepe en alemán? Pues ya es algo no tan básico, ¿ya? Es lieber Josef. ¿Ya? Pepe en alemán es Josef. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos ver lo masculino del lado de la gramática? En lieber Josef. ¿Dónde está? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién se acuerda cómo es el artículo masculino en alemán? Der. Exacto, Steven. Excelente. Der. Ahí está. La ER del artículo definido masculino se agrega aquí. Y listo, hecho. Y se revela claramente que eso es masculino. Y más fuerte no puede ser este vínculo. Y eso se ve reflejado en todo el idioma. Luego, vamos a escribir una carta a Sofía. Querida Sofía, obviamente la A representa lo femenino, ¿ya? También viene de la, el artículo definido, así muy parecido. ¿Y qué creen? ¿Cómo va a ser eso en alemán? Querida Sofía, solo acuérdate cómo es el artículo femenino en alemán. Liebe Sofía. Y esa E, ¿por qué? ¿De dónde viene? Pues viene del artículo definido femenino. Y así siguen estos vínculos. Y eso es tan importante. Jorge, liebes, eso sería, sí, exactamente para lo neutral. No lo tengo en el ejemplo, porque dije el neutral no vamos a hacer hoy en esa clase, ¿ya? Nos vamos a enfocar en lo femenino y masculino, pero 100 puntos, Jorge. Excelente. Y perfecto, ya vimos la parte de la gramática. Y lo importante es que no solo lo tienes abstractamente, es importante que lo empieces a sentir. Der masculino, die feminine, por eso también los colores. Pero no es todo. Los que me están siguiendo ya desde hace un rato, probablemente ya se dieron cuenta que siempre me enfoco mucho a la pronunciación. ¿Por qué, mi estimado, mi estimado? Eso tiene su razón y tiene una razón muy importante. ¿Por qué? Porque si no manejas la pronunciación bien,
tampoco vas a manejar bien el idioma. ¿Por qué? A ver, lieber Josef, los que han visto ya la clase gratis de la pronunciación, ya saben que la ER en el fin de una palabra se convierte ¿en qué? Fonéticamente se convierte en una... A ver, ¿dónde están sus respuestas? A. Exactamente. Se convierte en una A. Entonces, se dice liba, con una A clara, limpia. Yo siempre lo llamo una A del dentista, porque con el dentista tienes que abrir tu boca, ¿sí o no? Y si tú empiezas a decir aquí, como libe, Oliver, algo así, se escucha como una E, y la E es femenina. Entonces, tienes que tener bien claro cómo se debe que pronunciar desde el inicio, porque si no lo manejas bien desde el inicio, luego va a ser muy difícil, si no imposible, quitárselo. Y tienes que entender y sentir, como ya lo he mencionado desde el inicio, que liba, con una A, la R, es masculino. Und liebe es femenino. Sí, espero que ese ejemplo te haya servido mucho para tener una vista más clara a la importancia de la pronunciación y cómo todo está vinculado en alemán. Porque tener esto claro te va a ayudar mucho en todo tu camino de aprender alemán y te vas a evitar broncas muy fuertes en el futuro. Créeme, lo estoy viendo mucho. Me llegan alumnos que están estudiando ya medio año, un año o más, año y medio, 2 años, y no saben literalmente nada de todo eso. Y cuando empiezo a explicar eso, de repente se abren sus ojos, entra la luz, se cae el 20 y de repente todo es mucho más fácil y congruente. Y cuando algo es congruente, es cuando realmente empecemos a entender, empecemos a aprender y somos capaces de aplicarlo. Y eso es lo que quiero, que tú aprendes y puedas comunicarte bien en alemán. Ya, eso era básicamente la clase de hoy. Información muy importante, valiosa, que hemos visto. Vamos a resumirlo. Ya, hay 3 géneros. Ustedes ya lo saben. Y esos 3 géneros son responsables para más de la mitad, aproximadamente un 60% de la gramática en alemán. Ya has escuchado de la importancia de pronunciar bien y manejar estas reglas de la fonética. Aprende bien los artículos, tienes que dominarlos a 100, no a 100, a 1000. ¿Ok? Eso es clave para poder manejar bien el idioma. Y por último, hemos visto pues cómo todo está literalmente relacionado en alemán. Y pues casi el arte es ver, darse cuenta de estos vínculos. Porque así vas a entender en su totalidad el sistema de alemán y vas a poder manejarlo bien. Y repito, y vas a evitarte muchas broncas y problemas en el futuro. ¿Ok? Mi querido, mi querida, acuérdate, yo soy David de Austria, coach de alemán, y quiero ayudarte a tomar tu mejor decisión, cómo y con quién vas a aprender alemán. Y lo único que tienes que hacer es regístrate ya, si no te has registrado, a la comunidad en el link de mi perfil y empieza con tu clase gratis para aprendas bien la pronunciación, para evitarte problemas en el futuro. Yo quiero ayudarte, como dije, para que tú puedas tener una buena orientación y tomar la mejor decisión con quién
y cómo vas a aprender alemán. Y sin más, te espero en mis redes sociales con mucho más contenido y todas las semanas te voy a entregar más contenido. No te lo pierdas. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima.